nunca supe si lo que pasó fue una casualidad, un momento débil, o si siempre estuvo escrito de alguna forma, como esas cosas que crees que controlas, pero te superan. Desde entonces, todo cambió. Él me enseñó, y no solo a manejar. Desde aquel día, algo cambió. No solo lo de fuera, sino algo dentro de mí. Quédate, porque necesito contar esto. No por drama, no por morbo. No lo sabe nadie, solo él y yo. Y si no lo cuento a alguien, me va a consumir por el resto de mi vida. Me llamo Nerea, tengo 20 años y vivo con mi madre y su pareja, Tomás. Él entró en nuestras vidas cuando yo tenía 11, recién cumplidos. Recuerdo que lo trajo a casa como quien presenta a alguien que no sabes si se quedará. Pero se quedó. Y aunque nunca intentó hacer de padre, su presencia fue constante, tranquila, medida, elegante. Era como un mueble caro que nadie toca. Pero todos ven. Durante años convivimos sin mucho cruce. Él estaba, pero nunca demasiado cerca. Ni frío, ni cálido. Solo ahí. Me saludaba siempre por mi nombre, con esa voz suya grave y amable, y luego se perdía en sus cosas. Para mí era suficiente. Un equilibrio cómodo. Pero la calma engaña. No fue algo inmediato. Fue progresivo. Como cuando no te das cuenta de que te estás metiendo en una piscina hasta que ya tienes el agua por el cuello. Creo que todo empezó cuando empecé a estudiar para sacarme el carné de conducir hace unos años. Mi madre tenía turnos rotativos en el hospital y no podía acompañarme. Así que fue él quien se ofreció a darme clases prácticas, fuera de la autoescuela. No me entusiasmó la idea al principio, pero acepté. Quedábamos los domingos por la mañana. Él llevaba su coche, un sedán gris que olía a cuero y colonia. Al principio era todo torpeza. Calaba el motor, no sabía usar bien el embrague. Me ponía nerviosa cuando hablaba. Pero con el tiempo, algo cambió. Él se volvía más paciente, más atento. Me hablaba con un tono diferente, más suave, más cercano, y empecé a disfrutar de esas clases. Nos íbamos a polígonos vacíos, a caminos rurales, a sitios donde nadie pasaba. A veces hablábamos más de la cuenta. Me preguntaba por el instituto, por mis amigas, por lo que quería estudiar. Otras veces ponía música en el coche. Jazz, rock viejo, canciones que no conocía, pero que me hacían sentir extrañamente adulta. Él me enseñaba a conducir. Yo no sabía que también estaba aprendiendo a perderme. Recuerdo una tarde en concreto. Llovía, mucho. Estábamos en un aparcamiento vacío, dentro del coche, con las gotas golpeando el parabrisas. Yo había parado el motor. Él me dijo que lo había hecho bien, y sin saber por qué, le sonreí de una forma que no me había salido nunca. Fue solo un instante, pero se notó. Lo notamos los dos. No dijo nada, ni yo. Se acercó a mí y a medio camino se paró en seco. Yo me quedé totalmente inmóvil. No sabía qué hacer, qué pensar, pero la verdad es que esa sensación me gustó. Algo se deslizó en el aire entre nosotros, algo que desde entonces ya no pudimos ignorar. A partir de ahí, todo fue más extraño. Él seguía siendo el mismo ante mi madre, pero conmigo me miraba diferente. No era descarado, no era torpe. Era sutil, pero lo bastante claro como para hacerme dudar de mí misma. Yo también empecé a cambiar. Me arreglaba más antes de salir a conducir con él. Me perfumaba. Me ponía pendientes. Pensaba en lo que diría, en cómo se reiría.
Me pillaba a mí misma, deseando que se alargara la clase, que pincháramos una rueda, que tuviéramos que esperar en el coche más tiempo del necesario. No era que lo buscara, era que no sabía cómo salir. Una vez, volviendo a casa, me corrigió una maniobra poniendo la mano sobre la mía en la palanca de cambios. Fue un gesto técnico, eso quise pensar, pero mi piel ardió. Lo miré. Me sostuvo la mirada medio segundo más de la cuenta, y ese medio segundo me persiguió días. La situación se volvió insostenible en silencio. Yo no sabía si quería que pasara algo o que todo volviera a su sitio. Pero ninguna de las dos cosas ocurría. Me quedaba despierta por la noche, preguntándome si él también sentía esa electricidad, o si solo era yo cayendo en mi propia trampa. Una noche, mi madre se fue a una guardia de 24 horas. Yo estaba en el salón viendo una película tonta. Él bajó, se sentó en el sofá, con su taza de té. Nos pusimos a ver lo mismo. No hablamos apenas. Pero la distancia entre nosotros era mínima. En un momento, su brazo tocó el mío. No se apartó. Yo tampoco. Me temblaba el estómago. ¿Tú notas esto también?, preguntó, sin mirarme directamente. No respondí. Me limité a quedarme inmóvil. De repente, su mano bajó y me tocó la pierna a la altura de la rodilla. Yo me tensé al instante, pero no me alejé. Quería vivir ese momento. No hubo beso, pero su mano empezó a subir y todo pasó. Ardí. Fue un momento suspendido que arrasó con todo lo que había antes. Después, nos comportamos como si nada hubiera pasado. Intenté disimular, hacer como que no había pasado nada. Pero era imposible disimular. Todo estaba distinto. Las miradas, los tiempos muertos, los roces accidentales que ya no eran tan accidentales. Mi madre seguía ajena, confiada, y yo me odiaba un poco cada día más. Una tarde, mientras yo estaba en mi cuarto, él tocó la puerta. Me preguntó si podía enseñarme un truco con los cambios. No tardamos nada, dijo. Yo sabía lo que quería, y la verdad es que yo lo deseaba. Bajamos al coche. Estuvimos menos de 5 minutos dentro. Pero al final se giró, me miró y dijo: «Esto está mal, ¿verdad?». No supe qué decir. Solo asentí. Pero no salí del coche. Y él tampoco. Y fue cuando pasó todo. Se acercó y me entregué al momento. Fue rápido, pero lo suficiente para que las ventanillas del coche se empañaran. El silencio que vino después nos ató más fuerte. Las clases terminaron. Me saqué el carné. Dejamos de tener excusas. Pero la tensión siguió creciendo. En casa, los gestos eran cada vez más medidos. Si él me preguntaba si quería café, mi corazón se disparaba. Si me rozaba el hombro al pasar, el mundo se detenía. Y lo peor es que me gustaba, aunque me partiera por dentro. Me obsesioné, soñaba con él. Lo buscaba en cada cara que veía. Me descargué una app de citas, convencida de que necesitaba distraerme. Salí con chicos. Con uno fui a su coche. Quise recrear esa primera clase, pero no era lo mismo. Ninguno me hacía temblar. Ninguno me miraba como él lo hacía en el retrovisor, con esa mezcla de respeto y peligro. Una noche volví tarde. Mi madre dormía. Él estaba en la cocina. Me ofreció vino. Brindamos por nada, por todo. Me senté frente a él. Me preguntó: «¿Crees que todo esto es una locura?». Le respondí que sí, pero tampoco me moví. Se acercó. No con urgencia, con delicadeza. Me abrazó, un abrazo largo, limpio, pero me rompí, porque en ese abrazo estaban todas las palabras que no podíamos decir.
desapareció de mi cuarto, como si el silencio pudiera borrarlo. Nos evitamos por un tiempo. Ambos estábamos arrepentidos, sobre todo porque estábamos traicionando a la mujer que queríamos, mi madre. Hablamos lo justo, pero algo entre nosotros se había sellado. Una tarde, mientras preparaba la comida, encontré una nota suya escondida entre los libros de cocina. Esto no debería haber pasado, pero no me arrepiento. Lo busqué en el jardín. Estaba allí. Me senté a su lado. No hablamos, solo nos miramos. Y lloré, sin entender del todo por qué. Desde entonces, no volvió a ocurrir. Pero yo seguía allí, viviendo con el eco. Seguíamos bajo el mismo techo, fingiendo normalidad. Pero yo ya no era la misma, y él tampoco. Mi madre seguía sin sospechar, y yo, sin poder contárselo a nadie, me sentía partida. Me maquillé cada vez menos. Me fui alejando de todo. Hasta que una mañana le dije a mi madre que me iba unos días con una amiga. Hice la maleta. Al salir, él me sostuvo la mirada en silencio. Y supe que era el final. Estuve fuera 5 días, pensando, rompiéndome. No era amor. ¿O sí? O quizás solo fue sentirme deseada por primera vez de verdad. No lo sé. Pero al volver, supe que no podía quedarme mucho más. Hoy te lo cuento porque necesito vaciarme. No para que me entiendas. No para que me juzgues. Solo para no hundirme. Porque a veces el deseo no grita. A veces se instala en el silencio, en lo prohibido, en lo que no debería haberse cruzado. Esta historia no tiene héroes, ni redención, pero es mía, y necesitaba contarla.